Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto saludarlos en nuestras transmisiones, en nuestras conferencias. Ya vemos que nos están mirando desde distintos lugares de nuestra República Mexicana y también de los países de América Latina. Un saludo a todos ustedes. Y pues esta vez voy a dejarle los micrófonos al doctor Luis Jáuregui, quien moderará nuestra sesión. Gracias, Yasmín, gracias a todos por estar presentes. Buenas tardes a esta nuestra quinta sesión de la Academia Mexicana de la Historia con el programa que lleva por ciclo de conferencias, que lleva por título Todos ponen pero todos pagan, los contribuyentes y las reformas hacendarias en México 1780-2020. En esta ocasión tenemos un muy interesante trabajo, una muy interesante ponencia por un joven investigador, historiador, abogado, del doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández, que nos va a platicar es un poco sobre un giro que da el estudio de la historia fiscal en México con su trabajo y de otros colegas, pero primero el de otros colegas, que tiene que ver con la modificación de la estructura jurídica que tiene México a mediados del siglo XIX. El doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Es maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho, por cierto, por la Universidad de las Américas Puebla. Ha obtenido diversos premios, el premio Gastón García Cantú en investigación histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución en México, premio al mejor artículo de historia económica que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y bueno, ha sido profesor docente en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Instituto Mora, en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Centro de Estudios, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, y hoy en día es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac en México. Es investigador nacional y tiene diversas publicaciones de temática muy novedosa en términos de finanzas públicas, entre los cuales se encuentra uno que lleva por título Hacienda Pública y Administración Fiscal, la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano. Tiene otro, un libro muy alabado, que se llama El Juicio de Amparo en Materia Fiscal en México, 1979-1936, Centralización Judicial y Desempeño Económico. Actualmente es director de la revista Juris Tantum, es tesorero de la Asociación Mexicana de Historia Económica y por estos días realmente como si no tuviera nada que hacer. Cursa el doctorado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedo la palabra para que haga su presentación y luego abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Creo que va a ser muy, muy interesante el trabajo de Carlos. Bienvenido, Carlos, bienvenidos todos. Tanto en Zoom como en Facebook. Nos da mucho gusto tenerlos a todos aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias también al doctor José Antonio Serrano por la invitación y muchas gracias también a la Academia Mexicana de la Historia por abrirnos las puertas para presentar esta ponencia que se llama Dos remedios para un mismo problema, el juicio de amparo en materia fiscal y el contencioso administrativo tributario, desde 1847 hasta 1936. ¿Cuál es el problema de estos dos asuntos? Bueno, el problema son las contribuciones o la forma de contribuir en un México que está construyendo sus instituciones y que al mismo tiempo está definiendo qué rumbo quiere llevar en esta materia.
cuando me invitaron a esta ponencia, a este evento, había hay en el cartel una cuestión como de, está el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, están unas leyes del siglo XIX y uno que otro escrito por allí de contribuciones. Y lo que me llama la atención es que lo que vamos a presentar es quizá lo que conjuga o amalgama todo lo que sabemos de fiscalidad en el sentido de que tiene que ver con el procedimiento administrativo y jurisdiccional, es decir, el procedimiento fiscal, el procedimiento mediante el cual los contribuyentes hacen valer su posición o su postura o sus quejas frente no a una queja como se puede elevar a una petición o como puede ser una cuestión incluso bélica, sino que esta es una cuestión que se pide ante los tribunales que tienen competencia y jurisdicción para dirimir controversias fiscales. Es decir, dentro de un marco institucional que generalmente está luchando por sobrevivir, ya sea en uno u otra instancia. Y por eso, como pueden ver aquí, tenemos en un lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada del juicio de amparo en materia fiscal, y por el otro lado tenemos al juicio contencioso administrativo fiscal, que se le encargó hasta hace unos años al llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que depende del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Entonces, estos dos primeros presupuestos nos hacen hablar de una pregunta que los contribuyentes en el siglo XIX se hacen todo el tiempo. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el remedio contra los abusos que en materia de impuestos cometa el Poder Legislativo? Se pregunta Valeriano Régules en un amparo que pidió, y ojo con esto, al juez de distrito de Oaxaca en contra de una determinación de una ley del estado de Oaxaca. Pero lo interesante hasta aquí es verificar que el juez de distrito o la autoridad que conoce del juicio de amparo es una autoridad federal que está interviniendo, y regresaré a este punto más adelante, en la construcción de las leyes fiscales estatales, lo cual parecería dramático si tenemos en cuenta cómo el siglo XIX, como nos mostraban en otras ponencias, tenemos una delimitación de funciones entre los distintos órganos de gobierno. ¿Dónde sucede o dónde se enmarca todo esto? Bueno, en estos 4 aspectos. Siglo XIX, por poner solamente una fecha política, 1821, pues es lo que la historiografía jurídica le ha llamado un proceso de sustitución del orden jurídico virreinal por uno patrio, que comienza desde 1821 hasta 1870 en su primera etapa, donde los estados, como lo han demostrado aquí, son libres y soberanos y comienzan a expedir sus normas internas, entre ellas sus codificaciones. Las primeras son la civil, la penal, luego va a venir de comercio y otras que son materias en ese momento estatales. ¿Por qué? Porque todavía no hay un poder federal que incluso hoy en materia penal y estatal, penal y civil siguen siendo estatales, no así la comercial, que a partir de 1884 se convierte en materia federal. Y en segundo lugar, en la etapa de sustitución ya de 1870 hasta 1910 de lo que quedaba del orden virreinal en materia jurídica, y que la federación se va haciendo cada vez más fuerte, pero no por vía legislativa, sino por vía jurisdiccional, que es lo que trataré de demostrar en esta ponencia. El segundo asunto es el asunto de historia económica. En tanto que se está sustituyendo el orden jurídico virreinal por uno patrio, también, como señalan la historiografía económica, bueno, el país transita de una economía virreinal hacia un estado o una economía nacional. Es decir, en materia fiscal nos encontramos en un tránsito básicamente de contribuciones indirectas y monopolios estatales a uno de corte liberal, donde los principales impuestos se proponen deben ser de carácter directo,
y deben de gravar de preferencia la renta y no el capital de los contribuyentes, afectando lo más mínimamente posible la fuente de riqueza en una estructura de modelo fiscal liberal del momento. Y aquí nos topamos con que para entender este proceso no basta con ir a las leyes fiscales, ni a los proyectos hacendarios, ni al pensamiento económico, sino que es indispensable, si queremos saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de a pie de los contribuyentes, para ver si todos pagan, como señala este coloquio, es necesario revisar el procedimiento. Y en el procedimiento nos vamos a encontrar con que autores o ciertos autores en los últimos años han señalado que para poder entender al derecho económico, lo subrayado y entre corchetes lo digo yo, no lo dice Marcelo Carmagnani, es, por ejemplo, tenemos que buscar en los códigos civiles mercantiles y sobre todo, dice este autor, en las sentencias del Poder Judicial de la Federación, y agrego yo, en las resoluciones de los órganos administrativos encargados de impartir justicia fiscal. Es decir, esto corresponde a una necesidad historiográfica que para antiguo régimen se está llevando a cabo desde hace un tiempo, sobre todo Ernest Sánchez Santiro acaba de publicar un libro precisamente sobre esto, sobre la jurisdicción de Real Hacienda, donde yo escribo una parte de competencia y jurisdicción, pero ha llegado el momento de encontrar en los expedientes lo que están señalando. Ahora, ¿qué pasa con estos dos remedios? Remedio en el siglo XIX, dice Joaquín Escriche, pues lo podemos entender como una acción, un recurso. Es un recurso que se interpone, un remedio posesorio, un remedio de apelación, un remedio petitorio. Entonces, cuando Valeriano Régules se pregunta cuál es el remedio contra los abusos que en materia fiscal interpongan el gobierno, bueno, vamos a encontrar que tenemos el primero de ellos, que es el juicio de amparo en materia fiscal, y el segundo, el juicio contencioso administrativo. Y la pregunta es, ¿son proyectos políticos diversos? Dos. ¿Con instrumentos jurídicos propios? Al parecer, sí. Por un lado, tenemos el proyecto político liberal de justicia fiscal que se encuentra o que tiene su fundamento en el juicio de amparo en materia fiscal, un instrumento del liberalismo que a partir de 1847 va a proteger al individuo contra todas las, y por individuo se entiende persona física o persona moral, como va a ser el caso de algunas comunidades indígenas que van a acudir a él, pero que ya no se les puede atender como antes, como colectividad, sino que tienen que encontrar la figura de una persona individual, aunque esta persona se llame persona moral, no deja de ser un individuo, es una ficción, y ellos van a encontrar protección por parte de los tribunales de la Federación contra todo acto que vulnere sus derechos de propiedad, seguridad y en general, a partir de 1857, todos aquellos contenidos en el capítulo de garantías individuales. Es, por lo tanto, el proyecto liberal de justicia fiscal respeta casi al pie de la letra la clásica división de funciones. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ejecuta leyes, el Poder Judicial dirime controversias y el Poder Legislativo hace las leyes. Es el respeto a esta división. A partir del 67, como lo vamos a ver, este amparo fiscal se consolida como una herramienta para coadyuvar al Poder Ejecutivo en materia tributaria y al final alcanzar una centralización fiscal a través del Poder Judicial de la Federación como garante del pacto federal. El juicio de amparo es impresionante porque centraliza sin centralizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se tramita ante los tribunales de la Federación y la Federación se da para sí la capacidad de resolver cualquier violación de garantías, no importando qué nivel de gobierno las haya cometido. La Federación es el único garante del pacto federal. En cambio, el proyecto político conservador
que sabemos que tiene sus tintes de liberalismo jurídico y económico, digamos, en materia fiscal, tiene su propio juicio, que es el juicio contencioso administrativo, porque ellos están influidos de la Francia posrevolucionaria y el proyecto de que el Poder Ejecutivo en materia fiscal conozca de sus propias contribuciones. Es decir, darle al Poder Ejecutivo la capacidad de dirimir controversias fiscales con sus propias autoridades y su propio proceso, es decir, darle jurisdicción. Este juicio contencioso, a diferencia del juicio de amparo, igual que el grupo político que le dio cabida, nacimiento, sufre del desprestigio porque el poder político que casualmente lo encumbró o lo llevó a la práctica fueron los gobiernos conservadores. Primero de ellos es Santana, después el de Félix Zuluaga, después el de Maximiliano de Habsburgo y el proceso bien acabado que parece este juicio contencioso, pues sufre de los avatares de haber nacido en, digamos, el lugar equivocado. Y va a ser declarado inconstitucional en 1879, aunque vamos a ver que se sigue aplicando más adelante y al final diré el retorno de este juicio y con las características que tiene. Primero hablaré del juicio contencioso administrativo porque es el que estoy trabajando en estos momentos y es el que necesita entenderse en primera instancia porque pues su contraparte ha sido más trabajada, que es el juicio de amparo, y esto precisamente como señalaban en la presentación mía, es lo que estoy trabajando ahorita en otro proyecto de investigación y que tiene que llevarse de mayor profundidad, o sea, tenemos que hacerlo más profundo. La racionalidad administrativa llega en la época de Santana, cuando se señala que todos los intentos de reforma que ha habido del sistema fiscal mexicano al menos desde la independencia hasta 1853 han sido un fracaso. No importa qué gobierno esté en el poder, federal, central o quien sea, no han podido resolver la cuestión fiscal. Y no la han podido resolver, dicen estos administrativistas, yo a esta parte le llamo la administrativización de la hacienda pública, no la han podido resolver, dicen, porque se han empeñado en reformar las instituciones fiscales como si reformar fuese la fórmula mágica para llegar a un mejor proceso. Y citan autores de la época y dicen, bueno, es que el buen administrador debería de ser como aquel buen padre de familia que antes de abandonar una renta fija y segura, tiene otra que la sustituya y no antes, porque dicen en este caso un secretario de Hacienda que es Manuel Olazagarre, dice, bueno, es que en realidad se han dejado todos hipnotizar, todos los gobiernos anteriores, por reformas o modelos fiscales que funcionan muy bien en el papel, pero que en la práctica no dan los resultados que se necesitan. Por eso, la racionalidad administrativa va a abogar por primero administrar bien, tener una buena administración fiscal, y aquí resalto un dossier que publicamos en la revista Juris Tantum, donde varios colegas de Hispanoamérica hablan de su experiencia fiscal de administración. Mejor hay que administrar fiscalmente bien y después reformamos lo que tenemos que reformar. No hace falta aumentar las contribuciones ni reformarlas, dice Manuel Olazagarre. Lo que hace falta es averiguar y prever que haya regularidad, celeridad y continuidad del proceso administrativo fiscal, desde el ingreso hasta su administración y finalmente hasta su egreso. Y eso nos dará una mayor eficiencia, porque la frase de Olazagarre es orden administrativo y directivo de las rentas públicas, le dice a Santana, en estas pocas palabras se encuentra el futuro de México. La hacienda pública en este momento encuentra en la racionalidad administrativa y en la ley de lo contencioso administrativo de 25 de mayo
una herramienta mediante la cual puede hacer uso de esta jurisdicción. ¿Y qué es lo contencioso administrativo en 1853? Dice su artículo primero, las rentas nacionales. Aquí debemos de tener en cuenta que no hay gobierno federal. De hecho, no hay legislaturas porque Santana en el 53 abole las legislaturas de los estados y por lo tanto no hay constitución de 24, porque la Constitución de 24 se reinstaura en 47, no hay nada más que el gobierno nacional. Y entonces el propio gobierno nacional crea su ley de lo contencioso y dice las rentas públicas son contenciosas, va a resolver el Consejo de Estado y vamos a ser eficientes con esto porque es mucho más rápido que la administración resuelva sobre sí misma que vaya al Poder Judicial. Los críticos de la época dicen que este juicio contencioso administrativo es detestable. ¿Por qué? Porque ataca al Poder Judicial, porque mezcla facultades gubernativas, es decir, facultades del Poder Ejecutivo con facultades judiciales del Poder Judicial y viola todo el derecho constitucional. Dice, incluso es una forma de que el gobierno sea juez y parte. En este sentido. Los del momento, pues no le hacen mucho caso a esta primera acercamiento, porque el gobierno de Santana dura muy poco. En 53, la persona que ustedes ven ahí es Teodosio Lares. En 55, Santana sale del país, no sin antes, en agosto, los primeros días de agosto, Teodosio Lares está desmintiendo que Santana vaya a salir del país, pero 9 días después está diciendo que ya está saliendo del país. Y dice Teodosio Lares, bueno, los enemigos del santanismo le dicen a su Alteza Serenísima que no se preocupe, que al menos ha dejado un derecho administrativo por el que será recordado aún por sus opositores, y anotaremos esa palabra opositores porque vamos a ver quién de sus opositores regresa este tribunal fiscal a la estructura jurídica mexicana. Después, en la época de Félix Zuluaga, la República Centralista, un 12 de septiembre de 1860, con Teodosio Lares otra vez señalando que hay que revivir el juicio contencioso administrativo porque además no hay constitución. Recordemos que cuando Benito Juárez sale del país, sale de la Ciudad de México, sale con la Constitución del 57 y es evidente que los de la República Centralista se oponen a esa constitución y crean su propio proyecto de constitución. Que además desconoce a la de 57 y por lo tanto desconoce al juicio de amparo, aunque sí prevé un pequeño recurso, pero no es el juicio de amparo federal, y entonces regresa el juicio contencioso administrativo, y aquí Teodosio Lares es muy claro, estamos viendo la autoridad administrativa sobre qué conoce y la autoridad judicial sobre qué va a conocer. En realidad, dice, la gran diferencia entre la autoridad judicial en materia de Hacienda es que la autoridad judicial ve por la individualidad y la autoridad administrativa ve por la generalidad. Y entonces este sistema obviamente cae porque la guerra de reforma le da el triunfo a los liberales encabezados por Benito Juárez, y nuevamente esta ley se va al congelador hasta que el Segundo Imperio vuelve con otro intento, y otra vez está Teodosio Lares y estos personajes que aman esta jurisdicción porque es eficiente, y regresan el contencioso administrativo en 1865, pero ahora con un proyecto mucho más desarrollado, donde Teodosio Lares ha aprendido mucho más, además sus contrapartes francesas vienen con él, y en la ley de lo contencioso administrativo de 1865, de 1 de noviembre, vuelven a señalar que es de la administración, lo contencioso administrativo es todo lo que verse en la recaudación, pago y liquidación de contribuciones impuestas a los contribuyentes. Pero ahora van mucho más lejos. Dice que el Consejo de Estado debe, como señalaba yo anteriormente, el que resuelve el juicio contencioso administrativo es el Consejo de Estado, porque así lo señala la ley y su reglamento, pero una de las atribuciones del Consejo de Estado en este momento es crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que va a ser la autoridad que en otros lugares ya está funcionando, pero que en México no puede funcionar. Pero igual que la sustitución del orden jurídico novohispano por uno patrio, no es porque no quieran,
Es porque no les da tiempo en un mundo en que están en guerra todo el tiempo y que, como vemos, esta jurisdicción es válida en algunos momentos y pedacitos de tiempo en donde el gobierno, que así lo proyecta como proyecto propio en materia de procesal fiscal, así lo quiere, ¿no? Y así tiene tiempo de implantarlo. ¿Sabemos que esto se dio? Sí, porque sabemos que una norma es vigente en tanto la comunidad jurídica la acepte como tal y pida o exprese sus casos como ellos. Aquí tenemos unos expedientes donde la propia Suprema Corte de Santana pide aclaración de que si el artículo 13 de la ley de 25 de mayo, que va a arreglar lo contencioso administrativo, cómo se debe de aplicar. Y entonces ahí otros personajes o otros lugares como Zacatecas también declaran, le preguntan al gobierno central en 1857, vean, este es de 28 de febrero de 57, le preguntan, oiga, ¿está vigente o no la ley de lo contencioso administrativo de 25 de marzo de 53? Y entonces lo que tenemos es una vigencia de la norma porque la comunidad jurídica, los gobernados, así lo han señalado. ¿Ha pasado en otras materias? Sí, en materia de comercio, el Código de Comercio de Teodosio Lares, de Santana, se dejó de aplicar y dice el jurisconsulto Barrera Graf, que tiene un libro que se llama Código de Comercio precisamente, señala que otros estados, cuando cayó el gobierno de Santana y se reinstauró el federalismo, siguieron aplicando el Código de Comercio. En este caso, siguieron aplicando algunos lo contencioso administrativo porque no había nada que se los prohibiera. Incluso aquí tenemos otro expediente para 1864, donde están aplicando esta ley del santanismo. ¿Y por qué? Porque les está funcionando. Aquí tenemos la muerte del contencioso administrativo por vía de amparo, porque dice Vallarta en 1879, ustedes no pueden aplicar la ley de lo contencioso administrativo porque esa ley atenta contra la división de poderes. Entonces, deben de dejar de aplicarla, lo que quiere decir que la estaban aplicando. Y esta ley, bueno, el que pierde el caso, dice, bueno, la Suprema Corte ha dicho que ya no se puede aplicar. El drama es que la Suprema Corte no legisla. Entonces ha señalado una sentencia de amparo que solamente tiene efectos para quien lo pide, no crea declaratorias de generalidad. En México no existen declaratorias de generalidad de una norma o de una sentencia que la Corte señale hasta 2013. Entonces aquí simplemente le dicen ustedes no lo hagan, pero muchos lo siguen haciendo. Si queremos ver el desarrollo del contencioso administrativo en México, pues es esta. Ahí están las normas que lo regulan y casualmente, por eso decía que cuando los opositores a este contencioso dicen que lo van a recordar, bueno, quien decide que debe regresar el contencioso administrativo porque le da una facultad al Poder Ejecutivo de jurisdicción en materia fiscal es Lázaro Cárdenas, que se lo encarga a su secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda dice, ¿cómo le hago para que el encargo del presidente Cárdenas, que es tener control de la materia fiscal, sea posible? Y dice, el contencioso administrativo del siglo XIX, pero como ahora ya estamos en 1936, lo podemos reformar. Y con eso finalizaré después, no es casual que la Ley de Justicia Fiscal de 1936 instaurara el Tribunal Fiscal de la Federación para conocer de esta materia solamente en materia fiscal. Y otros periódicos en el siglo XIX se preguntan que si procede el juicio de amparo cuando la violación constitucional que vamos a reclamar tiene otro remedio, que es el juicio contencioso administrativo. Hasta aquí dejo el contencioso administrativo porque podemos rastrearlo mucho más, pero todavía sigue en construcción este trabajo porque es muy interesante, pero es muy complicado encontrar los expedientes, no solamente por el tiempo, sino porque se tienen que hacer por contraposición. Es decir, antes de 1879 están en Suprema Corte, Archivo General, ahí hay varios expedientes donde se pregunta cómo se aplica y algunas resoluciones. No obstante, después están por vía de amparo. ¿Qué quiere decir?
que llegan a la Suprema Corte algunos amparos donde la propia Suprema Corte les tiene que decir a los tribunales no pueden estar, a los contribuyentes no pueden estar aplicando el contencioso porque está prohibido. Pero le vuelven a contestar, está prohibido para quien se lo pidió, pero para mí no, porque recordemos que no es hasta 1908 cuando la Suprema Corte empieza a crear jurisprudencia que puede ser aplicable para otros asuntos y ya se va a reglamentar de cuándo es obligatoria, etcétera, etcétera. Ahora, pasemos al siguiente remedio, el juicio de amparo en materia fiscal. Aquí se empiezan a preguntar sobre la legalidad y la constitucionalidad del juicio de amparo. Los contribuyentes, en este caso hay que prestar atención al nombre, María Refugio Castellanos, y socios piden amparo al juez de distrito de Jalisco para preguntarle si corresponde a los tribunales federales conocer de una norma que es estatal. Estamos sujetos al pago del 25% federal, son de naturaleza entera, deben ser respetadas las rentas locales y municipales por el fisco federal, si no, el asunto es, ¿van a ser respetadas o no? ¿Por qué? Por la federación. La federación puede meterse aquí. Aquí ya pasó 1879. Algunos autores señalan que el criterio Vallarta de 1879 vino a resolver el problema de la concurrencia fiscal y la verdad es que no, porque es un criterio que solamente se emite y lo debe seguir la persona que lo pidió, o sea, los textileros que pidieron el amparo. Los demás no. Y aquí hay una cosa muy interesante. Lo está pidiendo María Refugio Castellanos, que es una persona física de sexo femenino, cuando en el siglo XIX las mujeres están sometidas a por la legislación civil al varón de su casa, son tratadas como menores de edad, pero en materia fiscal, por alguna razón que ahorita voy a explicar, se les toma en cuenta como litigantes. ¿Por qué? Porque va a afectar su patrimonio. Aquí tenemos un criterio que va a seguir todo el asunto fiscal, que es el amparo contra leyes, el llamado criterio Vallarta, que es un criterio que se expide precisamente por la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos, donde la Corte señala ese párrafo que tienen ahí que dice, al resolver este amparo, la Corte en materia fiscal no es juez del Congreso. Dice, la Corte no puede determinar cuando un impuesto es proporcional y equitativo, conforme el artículo 31, fracción segunda de la Constitución y fracción cuarta a finales del siglo XIX, que dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos de la Federación, Estado y Municipio, donde residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este caso, Vallarta dice que la Corte no puede decir cuándo un impuesto es constitucional o no, porque sería como decir que es un revisor de los actos que hace el Poder Legislativo, y eso no hace la Corte, aunque sí lo hace. Pero bueno, aquí hay que justificar eso. ¿Cuándo sí puede resolver la Corte? En materia de leyes que son desproporcionadas e inequitativas, dice la Corte, cuando la desproporción sea tanto que sea vejatoria, pero eso queda a criterio de la Suprema Corte. En un amparo del momento, la Corte señala que si el Congreso le diera a la Suprema Corte una ley reglamentaria del artículo 31 que señalara qué es proporcionalidad y equidad, pues no tendrían que resolver los amparos conforme caso por caso. Pero como eso no existe, así lo tienen que hacer. Bueno, si vemos el sistema fiscal de este momento, es lo que están viendo allí, más o menos, es una constitución con algunas contribuciones. Aquí hay una Secretaría de Hacienda, que es un instrumento administrativo que hace que esto se ejecute, y todo lo que no nos guste lo podríamos combatir por sentencia de amparo, pero insisto, en materia de constitucionalidad de leyes fiscales no aplica, aunque eso no evita que los contribuyentes vayan y conozcan del juicio de amparo en materia fiscal, en materia de leyes fiscales. Son pocos, pero vean, a partir de 1870 hasta 1910, que es el primer corte. ¿Por qué 1870? Porque a partir de este momento se empieza a publicar el Semanario Judicial de la Federación, que contiene las sentencias que la Suprema Corte recibe.
Aquí estoy hablando solo de amparos que conoció la Suprema Corte. ¿Por qué conoce la Suprema Corte? Porque son amparos que por cuantía le importan, por importancia. Y los años más importantes, pues son años en donde hay reformas, por ejemplo aquí, y otros como aquí en la crisis de 1907, 1908, hay reformas. ¿Qué se está peleando en amparo contra leyes que se consideran inconstitucionales? ¿Quiénes están peleando? Los estados que más pelean son Jalisco y Puebla y Sinaloa. Estos estados que están peleándose, están peleando contribuciones, o qué contribuciones están peleando, mejor dicho, qué personalidad jurídica tienen los causantes. La mayoría son personas físicas, la minoría son personas morales. También nos habla de una diversificación de la actividad productiva en cuanto todavía se siguen haciendo negocios de la forma tradicional como se seguían haciendo, y pocos de ellos se arriesgan a conformar personas morales, pues es no evidente, pero sí es propio, porque el Código de Comercio no llega sino hasta 1884, y las leyes de instituciones de crédito y las leyes que más adelante van a hablar de los comerciantes como personas morales van a llegar después de la década de 1880. ¿Qué es el género de los contribuyentes en este momento? La mayoría son hombres y una minoría son mujeres, pero esto es importante porque es un 15% de los contribuyentes. ¿A qué se dedican los contribuyentes que interponen estos amparos? Bueno, la mayoría son comerciantes, propietarios, y destacan algunas profesiones que ya hablaré en su momento, como puede ser esta, que es una sexoservidora, que está hablando, Rosa Hernández, que pide un amparo, y quiero que con esto entendamos que este es un amparo que va mucho más allá de la simple conciencia tributaria. Aquí, por ejemplo, es una señora que en Puebla tiene un giro de patente mercantil, de patente de comercio y mercantil, donde pues tiene muchos clientes, muchas personas que van a su giro, y el Estado de Puebla le quiere cobrar un impuesto especial por acto, dice, porque está usted ganando mucho dinero, y la señora Rosa Hernández interpone amparo ante la justicia federal diciendo que eso es desproporcionado y inequitativo, porque ella ya está pagando una patente de giro industrial y de giro mercantil, y eso da igual cuántas personas acudan a su negocio, no se le puede tratar distinto simplemente porque entra más gente a su negocio que al negocio de enfrente, que puede dedicarse a otra actividad que no sea la que Rosa Hernández realiza. Y esto me parece muy interesante porque varios sectores sociales están utilizando la norma y están impugnando la propia norma fiscal, en este caso una autoridad municipal, con la Constitución Federal. Y así podemos encontrar muchos casos. Ahora, hay amparos contra procedimientos fiscales. ¿Cuáles son estos amparos contra procedimientos fiscales? Bueno, cuando no estás impugnando la ley fiscal, sino el procedimiento para llevar a cabo el cobro, o cuando estás impugnando algún procedimiento que tiene que ver con la legalidad. Y aquí lo que vamos a encontrar son varios contribuyentes que también van al juicio de amparo y que dicen, bueno, usted me cobró mal, usted, autoridad fiscal, no hizo los requerimientos que se necesitaban, o está tratando de hacer algo que no va con el procedimiento. No estoy diciendo que la ley sea desproporcionada e inequitativa, estoy diciendo que a lo mejor usted violó el debido proceso, el recurso más solicitado en este momento, incluso en otros tipos de amparo, como el amparo penal, porque si dices que el procedimiento estuvo mal de un inicio, el debido proceso, pues todo tu proceso está viciado y hay que reponerlo. Y en lo que se repone, pues tenemos tiempo, si es materia penal, para huir, y materia fiscal, pues para arreglar unas cosas. ¿Cuál es la personalidad jurídica de los contribuyentes? En este caso, bueno, la mayor parte son personas morales, nuevamente, y una parte muy pequeña son personas físicas. Aunque hay que tener en cuenta estas personas físicas porque hay impuestos que se supone ya no deberían de cobrarse y que se siguen cobrando. Ejemplo,
la capitación. Ahora vamos a ver, ahorita seguiré con eso, el género de los contribuyentes. Nuevamente, los hombres son más que las mujeres, pero las mujeres también están presentes con un 15%, que para la época es muy importante. Quiero que prestemos atención en esta tabla. De los 323 amparos para procedimientos de 1870 a 1910 que llegaron a la Suprema Corte, la mayor parte de ellos se conceden, es decir, que por la vía del debido proceso es más fácil ganar que por la vía de lo constitucional. Y vean, los que más se amparan son Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Nuevamente aparecen estos 4 que están muy metidos. Y Chiapas quiero que sea tenido en cuenta porque es una especie de excepción, porque la mayor parte de los que están pidiendo amparo allí son personas físicas que siguen pagando un derecho de capitación, y todos me dirán, pero el derecho de capitación desapareció hace mucho tiempo en la norma fiscal federal. Bueno, sí, pero en Chiapas el gobernador lo sigue cobrando, ahora ya no a los trabajadores o a las personas per se, sino al patrón que tiene varios empleados o peones o trabajadores, y a sectores vulnerables como los migrantes chinos, y algunos ya comienzan a ver unos migrantes libaneses que pues están desprotegidos de la legislación y tienen que pagar. Y entonces lo que estamos viendo, esto es solo un ejemplo porque no nos da más tiempo, que de una norma que parecería que estaba ya no existente, y que se sigue cobrando porque la federación puede dictar misa, pero no llegan sus resoluciones a unos estados que por muy porfiriato todavía están dentro de la negociación, el estira y el afloje, y que tienen algunas cuestiones ahí. Ahora, me dirán, ¿y por qué entonces, si la federación, como ven aquí, los 20 amparos de Chiapas, la federación dijo que esos impuestos, en este caso, de capitación, son inconstitucionales? ¿Por qué Chiapas no se levantó en contra de la federación porque se estaba metiendo en sus leyes? Bueno, porque el amparo solo aplica a quien lo pide. Y entonces, si tenemos una población de 1,000 personas que tienen que pagar ese impuesto de capitación, solamente 20 se ampararon, bueno, quedan 980 que lo siguen pagando y solamente 20 personas no lo han pagado. Esa es la maravilla del juicio de amparo, que centraliza sin centralizar, resuelve sin resolver, y básicamente le dice a todos que sí, sin generalizar. Luego, ¿cuál es el nivel de gobierno que más se impugna? El municipal. Hasta 1870, 1910, el 78% de los actos de fiscales que se impugnan son de nivel municipal. Después están los estatales y finalmente los federales. En la ocupación de los causantes, la mayor parte son comerciantes nuevamente y la mayor parte son propietarios. Y ahí hay unos mineros y uno que otro profesionista o prestamista, que ahorita voy a explicar eso también, pero que les están dando, está dando una radiografía jurisdiccional de la ocupación en México de esta época. ¿Qué nos está revelando estas sentencias de amparo? Bueno, que en algunos momentos se señalaba que el primer contacto del contribuyente es el federal. Hoy en día puede ser que sí, pero en ese momento no. El primer contacto del contribuyente es con su municipio, que después en el siglo XX les van a quitar la facultad fiscal a los municipios para que la tenga la estatal y el municipio solo la ejerza delegada. Y la federal es la última instancia con la cual el contribuyente tenía un impacto verdadero. Entonces nos modifica el sistema tributario con los juicios en la mano. Finalmente, el sistema tributario mexicano de 1917 a 1936 es el que ven aquí. Hay una clara, digamos, división de facultades fiscales que están presentes
en la Constitución de 17, que después se van a tener que negociar, pero que son claras en la norma. Ahí existen unas divisiones, y que también empiezan a interponer amparos. 1917, cuando la Corte se abre, empiezan amparos muy importantes porque están resolviendo lo que pasó antes de 1917, y que está señalando en general si los jefes políticos de la revolución tenían derecho de intervenir las finanzas estatales o municipales. En general van a decir que sí, que además tienen que ver con otros procedimientos de cobro. Aquí la personalidad jurídica de los contribuyentes ha cambiado. Ahora ya hay, a diferencia del siglo XIX, 35.63% de ellos que son personas morales, lo que quiere decir que hemos transitado de una forma tradicional de hacer negocios a una forma un poco más compleja. Después, el género de los causantes. Bueno, ahora hay muchas más mujeres. Lo sorprendente, y también es materia de otro estudio, lo sorprendente es que gran parte de las mujeres que están acudiendo al amparo son viudas. Son viudas, y en palabras del doctor Jauregui, bueno, pues es que murieron en la revolución sus esposos y tenían que hacer algo. Y siempre dicen viuda de no sé quién, viuda de no sé cuándo, y las dejan interponer amparo. Ahora, hay un problema no con las viudas, sino con las que no son viudas. Porque la Suprema Corte determinó que si hay un problema con el criterio Vallarta, acuérdense, Vallarta dice que no procede el amparo por leyes constitucionales. Y dice, le preguntan los contribuyentes a la Suprema Corte, ¿y qué hago si hay leyes inequitativas que me están haciendo daño en materia fiscal? Bueno, la Corte les dice, ustedes tienen que votar por representantes dignos que les den leyes fiscales justas. Si el argumento ya es ridículo, hay una señora en 1922, que no es viuda, que es María Goríbar de Saldívar, que dice, bueno, perfecto, yo soy propietaria, usted me dice que yo tengo que votar por una autoridad que me dé leyes fiscales justas, pero sucede que yo soy mujer y no tengo derecho a votar. ¿Cómo hago con esto? Bueno, podemos comenzar a ver una necesidad fiscal de estos propios contribuyentes. Finalmente, para que haya una sección de preguntas, que es lo que más interesa en este tipo de charlas, es, bueno, hay una división de competencias fiscales muy obvia, donde los contribuyentes, bueno, acuden. En el siglo XIX tienen dos remedios, en el siglo XX el más factible es al principio del siglo XX, es el amparo en materia fiscal, y van y piden, porque en realidad no les cuesta nada, pero la pregunta que se hacen en el siglo XX, sobre todo del XIX al XXV, es, ¿los poderes federales están capacitados para calificar los impuestos de los estados y que estos llenen requisitos económicos o sociales? Se están cuestionando el pacto federal mismo, porque no quedó arreglado en 1879. Simplemente fue una interpretación que Vallarta señaló y dijo, por aquí deberíamos ir, pero los contribuyentes la pueden modificar por vía de amparo. Y se siguen cuestionando si puede la federación meterse en lo que los estados están haciendo en materia fiscal. En la propia Suprema Corte tiene que decir más adelante que sí, el Poder Judicial está además capacitado para revisar los decretos del Poder Legislativo. Pues claro, porque esta es la naturaleza del juicio de amparo, revisar que las leyes sean constitucionales o no, y no importa qué ley sea. Lo que pasa es que en materia fiscal, y más adelante lo van a confesar algunos ministros o secretarios de Hacienda, tiene que coadyuvar con el Poder Ejecutivo para, pues, no quedarnos sin impuestos y sin recursos. Y finalmente, o mejor dicho, otras cuestiones, bueno, el juicio de amparo es una herramienta de usos múltiples que usan los contribuyentes para la ley fiscal o para el procedimiento de cobro. Y arregla las competencias fiscales, sí, pero por vía jurisdiccional,
aunque por la vía legal sigue persistiendo la violación. Ay, perdón, dejé mis anotaciones. Pero sí, por ejemplo, si lo quieren ver en un tema contemporáneo, hoy en día, ahí dice poner el ejemplo del SNI, pues hoy en día las universidades privadas no tienen derecho al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, porque el reglamento de CONACYT dijo que no tenían, no podían porque tenían prioridad con las instituciones públicas. Entonces, los investigadores de universidades privadas se ampararon y han estado ganando los amparos, e inventaré si son 1,600, los 600 que se ampararon, tienen ya otra vez el pago de su Sistema Nacional de Investigadores, y los 1,000 que no lo hicieron siguen sometidos a una ley que es violatoria y discriminatoria de sus derechos. Vacunas a menores de edad, también es otro ejemplo para entender esto. Pues solamente los padres que tramitaron un amparo para que su hijo fuese vacunado, los muy chiquititos, pueden, los demás no. ¿Cómo funciona esto? Por la fórmula Otero. Pasa lo mismo en materia fiscal. Voy a resolver todas las normas que sean inconstitucionales, pero no puedo declarar que una norma es inconstitucional. El Poder Fiscal, perdón, el Poder Judicial Federal se puede meter a corregir una norma estatal, y como no declara generalidad, no crea un caos con ese estado, y por lo tanto conserva el pacto federal. Porque si 1,000 tienen que pagar y se amparó uno, pues 999 tienen que pagar, aunque esa norma hayan señalado que es inconstitucional. Finalizo en 1936, comencé en 1847, porque en ese momento entró el juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano. Finalizo en 1836, cuando, aquí lo llamo muy telenovelesco, el extraño retorno del Tribunal Fiscal, o el extraño retorno de Teodosio Lares. En 1938, Lázaro Cárdenas le ordena a su secretario de Hacienda de ese momento, Eduardo Suárez, le dice que quiere un sistema que le permita, pues sí, que el gobierno federal tenga facultades en materia de impuestos, y dice, bueno, ya le di un código. Pero dice, y cito, dice, y al mismo tiempo instituyó un tribunal para justificar los actos del Ejecutivo en materia fiscal, el Tribunal Fiscal de la Federación, y lo adorné con designación de una persona que su formación profesional y por su rectitud inmaculada era una completa garantía de justicia, dice Eduardo Suárez. Y entonces, estos dos remedios nos permiten conocer qué es lo que los contribuyentes están solicitando, y cómo es una solución que amalgama todo lo que nosotros estudiamos y que forma parte del procesal fiscal y que debemos de conocer. Pues nada más. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta exposición que yo considero, al menos eso es lo que me parece, que abre un nuevo camino para el estudio de la problemática financiera del Estado mexicano y de todos los estados, porque tiene que ver precisamente con una paulatina ponderancia o preponderación del Estado federal por encima de los estados regionales y de los contribuyentes, a la vez que cede algunas oportunidades para defenderse de la arbitrariedad o la relativa arbitrariedad de una ley, que es una ley constitucional, que no está reglamentada en materia de lo que es equidad y lo que es proporcionalidad, amén del aspecto administrativo, federativo. Las leyes en México, las constituciones en México no tienen contemplada una repartición de rentas dentro de su articulado, lo cual quiere decir que queda en una, no indefinición, pero queda una relativa debilidad legal la repartición de rentas frente a lo que estipula la Constitución o las constituciones, cada una de las constituciones que hemos tenido. Y bueno, abro la mesa
para preguntas. Vemos el chat, Carlos. Ahí tienes algunas preguntas. Si no las ves, te las recito, pero yo creo Sí, ya vi en el chat y en Facebook también. que en Facebook también, sí. A ver, el chat pregunta el doctor José Antonio Serrano y dice que sí sé de otros procedimientos fiscales que sí impulsaron los funcionarios de los gobiernos federales para centralizar y reducir las facultades de las autoridades municipales y de los estados, es decir, centralizar para así centralizar. La verdad es que no. La ventaja, y ahí me voy con lo que señalan no solamente los amparos, sino las discusiones en la Suprema Corte, que son muy ricos, donde lo que tienen miedo, y eso lo señaló en algún texto la profesora María José Rizao hace muchos años, donde decían que las primeras reacciones al juicio de amparo por parte de la opinión pública, cito, veían en él una sombra del centralismo. Y entonces lo que hace Mariano Otero es mágico, porque, y que no existe en otros lugares, porque les está diciendo, bueno, yo puedo intervenir y ver tu norma, y puedo decir si es correcta o no conforme a la Constitución, pero como solamente es para ti y no crea efectos generales, pues no me voy a quejar tanto porque, como ponía en el ejemplo, si son 1000 contribuyentes y uno se ampara, pues todos los demás siguen ahí. Si somos 1600 del SNI y se ampararon 300, pues se sigue ahorrando la lana de 1300 que no lo hicimos. Entonces es un juego político. Por eso me atrevo a señalar que en el principio de mi ponencia que lo hacen en una estructura política, como herramienta política, pero también herramienta jurídica. Recansés Siches era un filósofo del derecho que decía que deberíamos entender todos que el derecho cumple, entre otras funciones, la de limitar al poder político, la de reglamentar al poder político y la de legitimar al poder político. Y entonces no encuentro otros instrumentos más que los recursos de revisión fiscal, pero eso lo tienen que hacer las personas que estudien leyes fiscales en particular, como por ejemplo la ley del timbre, tiene su propio recurso de revisión fiscal, pero se llama que lo resuelve la propia autoridad y se dice que eso no es jurisdiccional, es administrativo. Pero por lo demás no lo encuentro. Carlos, tienes una pregunta de Luisa Boites, gracias. Sí, es que estoy tratando de ver los comentarios en Facebook, pero no los puedo ver. ¿Leo la pregunta de Luis o...? De Luis, dice Luis Aboites, dice, ¿cuál es la tendencia que alcanzas a ver en cuanto a la injerencia de lo judicial en la esfera fiscal en México? ¿En qué situación México está en este tipo de estudios con respecto a? Y ya nada más ahí se queda. Bueno, en la primera pregunta, a otros países, dice, la injerencia del Poder Judicial es muy fuerte y que nos alcanza, pondré otro libro de ejemplo, que nosotros pensaríamos que el Poder Judicial siempre estuvo oculto y que el porfiriato los compraba y que los tenía ahí maiciados, como dirían por ahí, pero en realidad sí y no, porque es un juego político. No olvidemos que la Corte es un actor político también. Tiene que sobrevivir de alguna manera. Pero, ¿cómo funciona en esto? Bueno, la injerencia es muy fuerte, tanto que yo sostengo que la construcción del Estado fiscal mexicano tiene que ver con la actividad jurisdiccional de los tribunales mexicanos. Si no, no entenderíamos la fórmula Vallarta, no entenderíamos cómo muchos ministros, la Corte, se llaman magistrados, terminan allí y terminan dando opiniones en materia fiscal terminan construyendo una parte de la fiscalidad que hoy en día todavía disfrutamos. Hay una sentencia de amparo de 1934 que dice, que le preguntan a la Corte, oiga, ¿por qué usted siempre para un caso distinto, un caso igual da una opinión distinta?
O sea, si el caso de el doctor Ibarra se parece muchísimo, es casi igual que del doctor Serrano, ¿por qué no lo resuelvo igual? Y la Corte dice, porque en materia fiscal no estoy obligado a seguir el precedente anterior y siempre hemos resuelto de acuerdo a la casuística que el propio sistema nos permite. Pues quizá porque el doctor Serrano es pariente de alguien muy importante o es un negocio muy importante y tenemos que, pues no podemos tratarlos igual, tenemos que tratarlos igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y me parece muy interesante esta construcción y la quiero ligar con otro tema de Suárez Potts. Suárez Potts tiene un libro que se llama The Making of Law, la interpretación laboral por la vía de la Suprema Corte. Cuando la historiografía del derecho laboral tradicional señala que en 1917 en la discusión del artículo del trabajo se les eliminó la cabeza y crearon todos estos derechos laborales, Suárez Potts nos dice, al menos desde 1870 hasta 1931, están discutiendo algunos derechos laborales por vía de Suprema Corte. Lo que pasa es que la Suprema Corte no puede hacer leyes, entonces solo interpreta y las deja en el papelito y solo se aplica a quien lo pide. Y Suárez Potts nos dice, vean esto, cómo están viendo otras cuestiones. Nos pregunta la segunda, ¿en qué situación está México en este tipo de asuntos respecto a otros países? Bueno, yo diría que se ha abusado del amparo fiscal. Se ha abusado porque cualquier reforma que quieran hacer por vía de amparo se puede caer. Hay un texto muy interesante de Carlos Elizondo Mayer Serra donde nos muestra, por ejemplo, en algún momento se estableció que la comida rápida era sujeto de impuesto al valor agregado. Y entonces se amparó McDonald's y dijo que ellos no venden comida rápida. Y le dijeron, ¿cómo? Dice, no, porque el reglamento dice que un establecimiento que vende comida rápida es aquel que no tiene lugares donde la gente pueda consumir sus productos. Entren a cualquier lugar de McDonald's si hay lugar para consumir productos. Entonces usted no me puede cobrar impuesto al valor agregado porque yo no vendo comida rápida. Y entonces lo que algunos hemos señalado es que en tanto este sistema, es que yo señalo fervientemente, no es que en México no se paguen impuestos, se pagan. Lo que pasa es que no sabemos cuánto se los está devolviendo, porque una cosa que no dije, el efecto del amparo es que primero tienes que pagar lo que debes y si ganas, te devuelven el dinero que pagaste, porque la ley es inconstitucional. Entonces, lo que habría que ver es la cantidad de devoluciones que tiene el fisco mexicano hoy en día. Habría que ir a preguntarle a Raquel Buenrostro cuánto está devolviendo de dinero. No lo sé, eso lo desconozco. Dice, la baja carga fiscal en México desde la Primera República de testimonio, da testimonio de debilidad de los poderes públicos ante la ley constitucional o es resultado de la inferencia para definir una fiscalidad progresiva que sea equitativa. ¿Es posible una proporcionalidad fiscal que sin violar los derechos de los ciudadanos aumente la carga en correspondencia a la riqueza? México es un caso de imposición sin representación, dice el doctor Antonio Ibarra. Yo diría que sí es posible, y sí hay. La Corte, como buena definidora de conceptos, tiene un concepto que se llama impuestos con fines extrafiscales. ¿Cuáles son los impuestos con fines extrafiscales? Que no tienen como fin la recaudación, sino la inhibición de alguna conducta. Y para eso está la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Allí no aplica los principios de proporcionalidad y equidad. Si hoy en día el cigarro vale 10 pesos la cajetilla y le aumentamos 1000% porque queremos que la gente no fume, no puede intervenir el amparo porque ese no tiene fin fiscal. Entonces, en ese sentido, podríamos intentar modificar algunos de estos asuntos. Ahora, para la proporcionalidad está bien difícil, al menos los que yo estoy estudiando, se quejan todo el tiempo de que como no hay una ley que determine, por ejemplo, la Ley General de Profesiones sí dice, estas profesiones necesitan cédula, si no, no puedes trabajar. Perfecto, ya veo qué necesito para la cédula. Pero no hay una ley que se llame Ley General de Proporcionalidad y Equidad en las contribuciones y defina cuándo una contribución es equitativa o no. Entonces, pues queda interpretación de ellos todo el tiempo. Finalmente Carlos, dice... no, Carlos, te saltaste la pregunta de Javier Pérez Siller un poquito arriba de la... perdóname. Gracias, Javier. Dice, los amparos de los textileros contra los impuestos del timbre. ¿Puedes ahondar un poco en los casos y decirnos cuáles fueron las resoluciones? Sí, es el amparo pedido contra la contribución contenida en la ley de
de ingresos de 1879, textileros de Tlaxcala, de Nuevo León, y hay otro que se me está saltando, pidieron un amparo porque digamos que los textileros no pagaban impuestos porque siempre habían dicho que eran una especie de exención para la industrialización de México, así se los hizo creer en 1830-40, pagaban unas cositas, pero no impuestos a su producción. Tal es el caso de Manuel Olazagarre, que es un textilero que se vuelve secretario de Hacienda y lo primero que hace es hacerle caso a una exposición de Esteba, pero no me acuerdo cuál Esteba le hace una exposición de por qué no deben pagar impuestos los textileros. Juárez no los puede meter en cintura, tampoco a los benditos textileros. Maximiliano les cobra un impuesto a los textileros y le levantan una exposición donde dicen, esperemos que usted se haya equivocado porque no habla bien nuestro idioma y no sé qué tanto, y deroga, no dura ni 3 meses esa contribución, que hasta da risa porque dices, híjole, lo amenazan muy fuerte. Y luego Porfirio Díaz en 1879 les cobra un impuesto a estos sectores privilegiados, por así decirlos, a los que no pagaban, e interponen un amparo, y la corte porque ellos dicen que les van a cobrar un impuesto de la nada y que es desproporcionado y inequitativo. La respuesta de la Suprema Corte es no, no procede, porque ellos decían que era un impuesto especial, porque se los cobraban a ellos por ser textileros. Y entonces decía la Corte, bueno, pues sí, también cobramos impuestos por ser transporte de cabotaje, también cobramos impuestos por cosechar caña, y no significa que eso sea un impuesto especial, sino que estamos cobrando un impuesto a una actividad productiva. En el caso de ustedes es vender y producir textiles, entonces no es un impuesto especial. ¿Es desproporcionado y inequitativo? Bueno, no es desproporcionado e inequitativo porque se está cobrando mediante una cuota que se agrega a cada una de las cosas, como también hay otros impuestos. Entonces los mandan por un tubo, y ahí es cuando la Suprema Corte dice que en materia de leyes fiscales no procede el juicio de amparo en materia fiscal de leyes. Y lo del timbre, muy interesante. Lo del timbre, en un liberalismo económico del siglo XIX, los mayores casos que yo me he encontrado es cuando la autoridad fiscal quiere meterse a revisar sus libros. Y los del timbre dicen que no, porque es propiedad privada. Y privada se queda la autoridad fiscal cuando dice, pues sí es, pero tengo que revisar. Y ellos dicen, no, usted no se puede meter con mi propiedad privada por mucho que usted diga. Entonces está el estira y afloje entre ellos. Y de pronto, bueno, es una... Y ahí matizo, y me sumo a la idea de Javier, matizo mucho la idea del porfiriato, de que se metía y nos cobraba y nos sacaba hasta las mazorcas. Pues no, porque vemos cómo los indios o las clases menesterosas en Chiapas están pidiendo amparo. O sea, ¿por qué? Porque es un instrumento accesible. No a todos, claro, porque es caro, no es una cuestión que todo mundo pueda llegar, pero sí pueden llegar los sectores productivos que tienen algo que decir. Andrés Calderón dice, no, perdón, dice José Antonio Serrano antes. Interesado en la discusión sobre la división de poderes, me llamó la atención que después de 1930 se permita que la Suprema Corte pueda enmendar la plana al Poder Legislativo. Me gustaría que ampliaras tus comentarios, considerando un poco el periodo 1870-1930. Pues es que en 1930 la Corte tiene que definir nuevos conceptos porque han venido nuevos ministros, además, y hay una especie de intento de reformar antiguas tesis que afectaban algunas ramas productivas. Ejemplo, la cosa más polémica. ¿Puede una norma ser retroactiva en perjuicio? Pues la verdad es que no, es principio de todos los abogados. Pero la Corte dice que si se protege un derecho constitucional, sí se puede. ¿Y qué es un derecho constitucional? Pues lo que yo tenga que interpretar como que así se va a poder. Ahora, ¿por qué les están diciendo que ahora sí ya se puede
entrar en esto, yo creo que tiene que ver con un despliegue de actividad económica mucho más importante que antes. De hecho, Vallarta lo dice, nuestra misión era coadyuvar con el poder ejecutivo en la hacienda pública. Y hay un ministro que se llama Salvador Urbina, en 1926 dice, nosotros reconocemos que teníamos que ayudar al poder ejecutivo en materia fiscal, pero ya no, porque ya el Poder Ejecutivo ha encontrado o tiene que encontrar las bases para poder sostenerse por sí mismo. Ese se llama criterio Urbina. Y el criterio Urbina viene a chocar con el Vallarta y más o menos van juntos y peleándose para ver quién tiene más disposición. Dice, ahora sí Andrés Calderón. Creo que hay un asunto adicional a considerar los recursos de los particulares a las imposiciones fiscales, sobre todo en el siglo XX. Como era el municipio el primer recaudador, había muchas posibilidades de negociar a nivel local, con bastante capacidad de éxito. Obviamente eso complejizaría enormemente el análisis y no conozco trabajos al respecto. Entre otras razones, imagino que los archivos municipales nos ayudan. Sí, lo que pasa que aquí es distinto, eso ya lo he escuchado antes. A ver, todo lo que se regule por una norma es jurídico. Los municipios y los impuestos tienen sus propias formas de negociación, pero no deja de ser jurídico. Es decir, no llegan al amparo porque muchos de los municipios no tienen tanta, bueno, los contribuyentes no tienen tanta capacidad para interponer un amparo, porque es caro, O sea, hay que pagar al abogado, hay que pagar el tiempo, hay que pagar primero, etcétera, etcétera. Entonces, en los municipios o en algunas autoridades estatales no recurren tanto al amparo, pero van y negocian con la autoridad recaudadora, que es la que les ha cobrado el impuesto. Y esa autoridad recaudadora les dice, bueno, puede usted pagarme menos, pero no deja de ser parte de la administración pública. Y eso se llama sede administrativa. Hoy en día pasa todavía. Si usted, por ejemplo, no puede pagar un impuesto y a donde lo primero que le van a mandar es que vaya al SAT a tratar de arreglar con la autoridad administrativa las formas de pagar ese impuesto. Eso se llaman acuerdos conclusivos. Todavía existe, o sea, eso siempre ha existido. Pero eso es para pagar el impuesto, como si lo quieren ver con una negociación, para pagar menos, para pagar a plazos. Pero el amparo es para no pagarlo. Y el contencioso, lo mismo. Entonces son otro tipo de contribuyentes que acuden a otro tipo de sistema. Ahí sí habría que ver en cada uno de los lugares cómo lo están haciendo y hasta cuánto les hacen la negociación. Dice, qué bueno sería, el doctor Aboites, qué bueno sería que extendieras más allá de 36 a fechas más recientes en el siglo XX y aún en el siglo XXI. Esa van a ser los siguientes 3 tomos de este libro, va a ser el amparo fiscal en el siglo XX y más nuevas del amparo fiscal en el siglo XXI, y el cuarto se va a llamar tópicos de temas selectos de amparo fiscal del siglo XIX al siglo XXI. Sí, lo tengo que hacer, tengo que meterme. Lo que sucede ya en el siglo XXI es que se empieza a crecer la población y empiezan a abrir más juzgados de distrito y tribunales de circuito. Entonces, ahí la información se vuelve, de estos que tengo, se va a hacer así. Entonces, voy a tener que tener un ejército de personas que me ayuden. En fin, no sé si en el Facebook hay algunos comentarios, es que yo no los puedo ver, no sé por qué. Ah, ya encontré cómo. A ver. Dice, a ver, buenas tardes, saludos de Jalapa. Pues creo que no hay. Pues entonces, pues sería todo. Sería, Pues, si no hay más preguntas. si no hay más preguntas, comentarios, críticas, yo creo que esta ponencia ha sido muy, muy aleccionadora en términos de las posibilidades que ofrece la historia fiscal de México en términos de la búsqueda de las vertientes interdisciplinarias, las vertientes de otras disciplinas. En este caso en concreto está la parte jurídica, la parte jurídica administrativa, pero pues también está la parte contable, la parte social, tiene todavía mucha tela de donde cortar. Y bueno, agradecemos al doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández por su excelente ponencia, por su muy clara
exposición y los invitamos a la próxima conferencia, que es el 9 de marzo, el próximo 9 de marzo, que la va a impartir el doctor Javier Pérez Siller de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que lleva por título Nadie sabe para quién trabaja, crisis fiscal y reforma hacendaria en el porfirismo. Creo que los títulos telenovelescos nos están quedando muy bien a los historiadores de la fiscalidad. Entonces, pues los esperamos el próximo 9 de marzo, es decir, el miércoles próximo. Y gracias, Carlos, gracias a todos, gracias por sus preguntas muy relevantes a todos. Y bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.